El hermano Ezequiel me pidió que si pudiera usar este micrófono en vez del verde. La verdad, yo no lo prefiero. Siempre le digo a los jóvenes, yo siento que tengo ansiedad social, ¿verdad? Cuando estoy enfrente de muchas personas me pongo nervioso, y cuando predico y tengo este micrófono me da seguridad, ¿verdad? Me siento porque estoy deteniendo algo, estoy haciendo algo, y ahora el hermano Ezequiel me está diciendo que no use nada, así que no sé qué voy a hacer con mis manos porque no estoy agarrándome de nada. Si me ven así o así o así, va a ser va a ser por eso, pero vamos a intentarlo. Si me pongo muy ansioso, a lo mejor vamos a cambiarlo si es que se puede. Pero hermanos, muchas gracias por estar aquí. Una vez más es un privilegio poder estar ante ustedes y predicar la palabra de Dios, algo que no merecemos, ¿verdad? Pero estamos dispuestos a hacerlo con primeramente el llamamiento y la ayuda de Dios, ¿verdad? Y con el permiso de nuestro pastor que nos da, y el permiso que ustedes nos dan. Nosotros sabemos y entendemos que si no fuera por ustedes, por los hermanos, uno no puede pararse aquí a enseñar, ¿verdad? Pero el hecho de que ustedes están aquí, están dispuestos a escuchar, nos da a nosotros esa oportunidad, y cuando lo hacemos, el único fin es de poder ayudar, poder ser de bendición, y poder edificar en la palabra de Dios, hermanos. Así que lo que leímos ahorita ahí en 2 de Corintios capítulo 5, leímos en el versículo 11, y si quieren vamos a regresar un poquito al versículo 9, donde dice ahí, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, esta mañana me gustaría hablarles un poquito sobre la motivación. Quiero hablarles un poquito sobre la motivación. Ahora, junto con ello, por el hecho de que yo no soy o tengo esa ansiedad social, yo no, mi presencia en sí no da, no, en cierta manera no motiva, ¿verdad? Hay algunos que sí, que con la simple presencia de una persona, ¿verdad? O su actitud, o cómo habla, ¿verdad? Motiva a uno, ¿verdad? Y ustedes me imagino que pueden pensar en ciertas personas que son así, ¿verdad? Entran en un cuarto y uno sabe que esa persona entró, son bien, se les oye la voz muy alta, hablan rápido, ¿verdad? Y a veces eso, o la simple presencia de una persona puede motivar, ¿verdad? Yo no soy así. Yo soy completamente lo opuesto. Le acabo de decir a los jóvenes, si fuera por mí, yo entraría por la puerta de atrás y me siento allá en una esquina como hacemos, ¿verdad? Y si no me miran, hasta mejor que no me miren, ¿verdad? Pero hay otras personas que el simple hecho de su presencia, ¿verdad? Es una motivación. Hermanos, la motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación o para llevarlo a hacer. Hermanos, la motivación en la vida en sí es bien importante. Sin motivación, la mayoría de las cosas que queremos hacer, o todas las cosas que queremos hacer, no se harían. Porque uno puede tener el querer, uno puede tener la capacidad, pero cuando uno no tiene la motivación para hacerlo, el hecho de que tiene la capacidad de hacerlo no importa. Porque si no tiene la motivación para hacerlo, no lo va a hacer. Hermanos, y eso es en toda la vida. Déjenme hacerle una pregunta y no tiene que levantar la mano. Pero ¿a quién le gustaría perder peso?
No tiene que levantar la mano, hermano. Es que dije que no tiene que levantar la mano porque eso se nota. No, no se crea. No tiene que levantar la mano, ¿verdad? Pero diríamos, no, pues a mí me gustaría perder de peso. Tiene el deseo de hacerlo. Tiene la capacidad. La mayoría sí, tiene la capacidad. ¿Cuál es la capacidad de perder peso? No, no. ¿Verdad? Si haríamos eso, esa es la capacidad o eso nos ayudaría a perder peso. El deseo está ahí, la capacidad de hacerlo está ahí. La motivación nos falta. Llegamos al inicio del año, ¿verdad? Enero 1, vamos a comprar la ropa del gimnasio, ¿verdad? Porque uno no puede ir al gimnasio si no tiene ropa nueva, ¿verdad? Así que va al gimnasio, va a la tienda, se compra su ropa del gimnasio que va a estar usando para el selfie que va a subir a Facebook. Enero 1 viene, usted se toma el selfie, la foto en el treadmill o en las pesas o en lo que esté haciendo. Enero 2 viene y porque compró 2 sets de ropa, tuvo que usar el segundo set, tampoco, no, pues ahora voy a usar esto. Otro selfie, día 2 en el gimnasio. Nuevo año, nuevo me, new me, nueva persona. Pero llega enero 3, enero 4 y ya no subió selfies. Ya para medios de enero está subiendo lo que está comiendo otra vez, ¿verdad? Ya no selfies del gimnasio. El deseo está ahí. La capacidad está ahí. Pero perdimos la motivación. Hermanos, y la vida cristiana no es diferente. En la vida cristiana me gustaría pensar que todos tenemos el deseo de servir a Dios. Tenemos el deseo de obedecer a Dios. Tenemos el deseo de hacer lo correcto. Y hermanos, tenemos la capacidad. Porque Dios es el que nos capacita para hacer su voluntad. No depende de usted. El hecho de que usted piensa o crea, no, pues es que hermano Jorge, yo no puedo. Yo sé que usted no puede. Hermano, yo no puedo. Si fuera por mí, yo no estuviera aquí. Yo en mi capacidad, con mi ansiedad social, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero Dios es el que capacita a uno para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que está el deseo de nosotros, aparte de que Dios pone ese deseo en nosotros también, tenemos la capacidad que se nos provee de parte de Dios para hacerlo. ¿Qué falta? La motivación. Falta la motivación. ¿Para qué? Para llevar a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Hermanos, falta la motivación en la vida del cristiano para servir a Dios. El hecho de que yo no puedo no es excusa. El hecho de que pues yo nunca lo he hecho no es excusa, porque Dios va a capacitar a la persona. Y yo me imagino que el deseo está ahí. Si el deseo no estuviera ahí en usted, hermano, no estuviera aquí. Pero por el hecho de que usted vino a través de esas puertas en esta mañana, me gustaría pensar de que hay un deseo en usted.
para servir a Dios. Entonces, si lo único que nos falta es la motivación, la pregunta que nos deberíamos de hacer es cómo un cristiano se motiva para servir a Dios. Si tiene el deseo, la capacidad a su disposición, ahora falta la motivación. Vemos en el texto que leímos, ¿verdad? Leímos sobre un hombre que bajo la inspiración del Espíritu Santo nos describe su motivación para hacer lo que hizo, para ser quien fue y para servir a quien sirvió. La motivación de él es algo que no se encuentra en muchas personas. Mire conmigo en 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, estamos leyendo aquí de un hombre motivado a servir a Dios. Hermanos, de la lista que leímos, la mayoría de nosotros hubiéramos dado por vencidos. La mayoría de nosotros hubiéramos dejado de servir a Dios. La mayoría de nosotros hubiéramos tirado la toalla a causa de las circunstancias. Pero él no. En él había algo diferente. En él había algo que le motivaba, o esa motivación que le ayudaba, le inspiraba, le animaba a servir a Dios a través de las circunstancias, a través de angustias, a través de dolores físicos, a través de desnudez, a través de hambre. Hermanos, y eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando. Porque tenemos el deseo, tenemos la capacidad, pero nos falta la motivación. Hermano, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para tener esa motivación aquí como el apóstol Pablo? Él mismo nos lo dice. Él nos dice cuál fue su motivo para hacer la voluntad de Dios a través de las circunstancias. Él mismo nos dice
¿Qué fue su motivación para hacer la voluntad de Dios a través de hambre, a través de ser apedreado, a través de desnudez, a través de ir por caminos de ladrones? Él mismo nos lo dice. Mire conmigo otra vez a 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 9. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o a presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hermanos, le quiero dar 5 razones o 5 motivos por qué el apóstol Pablo pudo hacer la voluntad de Dios a través de las circunstancias. La primera de ellas es el temor del Señor. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hermanos, él por el temor al Señor o el temor de Jehová quería agradar al Señor, porque él sabía que un día tendríamos que dar cuentas. Hermanos, usted quiere ayudarse a sí mismo, a motivarse a sí mismo para servir a Dios. Tenemos que tener el temor del Señor. Tenemos que entender que un día vamos a dar cuenta por todo lo bueno y por todo lo malo. Hermanos, ¿verdad? Como ejemplo, los hermanos que en sí nos ayudan a contar la ofrenda para la iglesia. Cada dólar, cada cora tiene que estar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a dar cuenta a la iglesia. Vamos a dar cuenta a Dios. Y por el temor del Señor, ¿verdad? Y el hecho de que queremos dar cuenta, o que vengamos a dar cuenta, queremos estar en lo correcto, por eso lo hacemos de cierta manera. Hermanos, en la vida cristiana, tanto usted y yo vamos a dar cuentas a Dios en cómo vivimos nuestra vida. Si usted tiene el deseo y la capacidad de hacer la voluntad de Dios y le falta la motivación, deje que esto sea una de las motivaciones para usted servir a Dios. El hecho de que vamos a dar cuentas a Dios. Mire conmigo en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 14. 1 de Corintios capítulo 3, el versículo 14. Nos dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Hermanos, un día cuando estemos dando cuentas a Dios o cuando estemos en la presencia de Dios, Él va a recompensar por las buenas obras que uno hizo, suponiendo que se hicieron buenas obras. Pero hermanos, un día vamos a estar bajo su presencia y queremos recibir recompensa. Pero acuérdese que un día vamos a estar ante Él. Miren el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Nuestras obras van a ser manifiestas, van a ser probadas, a ver si se sostienen. Hermanos, déjeme hacerle una pregunta. Y otra vez, hágase usted la pregunta entre sí. ¿Mis obras van a ser o van a poder sostener la prueba cuando sean reveladas? Porque un día vamos a estar en la presencia de Dios y eso es exactamente lo que va a suceder. Hermanos, y eso es algo que nos debería de motivar a hacer la voluntad de Dios. El hecho de que un día vamos a tener que dar cuentas por esas obras. Mira ahora conmigo en Romanos capítulo 14, el versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. Nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No voy a dar cuentas por mi hermano, no voy a dar cuenta por otra persona, voy a dar cuenta de mí. No, pues es que el pastor como que no nos motivaba, no, el pastor no me ayudaba para yo ser fiel a Dios. Hermano, yo voy a dar cuentas por mí. ¿Por qué yo no serví a Dios? ¿Por qué yo no hice la voluntad de Dios en mi vida? Y eso proviene del temor del Señor. El hecho de que un día vamos a estar en su presencia a dar cuenta. Pero lamentablemente muchas veces no lo tomamos en serio. Hermano, si usted está en el trabajo y alguien le dice, oye, el patrón te quiere ver. ¿Para qué? ¿No te dijo que quiere? No, dijo que venga por ti y que vayas directo a la oficina. Uno se imagina que me va a traer a cuenta de lo que he hecho o de lo que no he hecho. Y va uno a la oficina nervioso, a ver qué quiere el patrón, a ver qué me va a decir. Pero sabiendo y conociendo que un día vamos a estar bajo la presencia de Dios y nada, no estamos nerviosos y ni lo consideramos cuando vivimos nuestra vida. Hermanos, si está buscando una motivación para servir a Dios, es eso, es el temor de Jehová, el temor al Señor. La idea, el pensamiento que un día vamos a tener que estar frente de Él y dar cuentas por todo el tiempo que pasamos en esta iglesia, como cristiano, salvo, conociendo la verdad, y que no le hayamos servido y que no le hayamos obedecido. Hermano, la segunda razón la encontramos en capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 y versículo 15. ¿Qué es lo que le motivaba a hacer la voluntad de Dios? Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La razón número 2 por qué Pablo servía a Dios o tenía esa motivación de servir a Dios era por el hecho del amor de Jesucristo hacia él.
El hecho de Jesucristo murió en la cruz y pagó por sus pecados. Dice ahí en el versículo 14, dice que el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe es apretar o presionar. Esa palabra se usó en un sentido figurado como estar obligados. Él está diciendo, dice, por el hecho de que Jesucristo murió por mí en la cruz, eso me obliga a mí a servirle, a obedecerle, a hacer su voluntad. Su mismo amor me constriñe y me presiona a hacerlo. Porque él valoraba y él consideraba el amor de Jesús hacia él. Y dice, si él murió por nosotros, dice, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted para quién vive? ¿Vive para sí o vive para aquel? Déjeme hacerla otra vez. Hermanos, ¿para quién vivimos? ¿Vivimos para sí o vivimos para aquel? Porque dice, el amor de Jesús nos constriñe y nos obliga a que vivamos para Él. Pero lamentablemente, hermanos, como cristianos, no consideramos el amor que Jesucristo demostró por nosotros en la cruz. Y por eso vivo para sí. Por eso vivo para mí mismo y no vivo para Él. Hermanos, si nosotros consideráramos el amor de Jesús y el amor de Dios que se demostró hacia nosotros, eso nos obligaría a servirle a Él. Hermanos, y lo hacemos en muchas otras ocasiones. A mí siempre me da risa cuando va uno entrando a una tienda y va alguien, saca sus 5 o 10 pasos enfrente de uno y le detienen la puerta. Lo están esperando. ¿Qué hace uno? Va caminando, se da cuenta que le están deteniendo la puerta y ¿qué hace? Se siente obligado a correr, ¿verdad? No, pues esta persona se está sacrificando, se está deteniendo para abrirme a mí la puerta. Lo mínimo que puedo hacer es apurarle para llegar ahí y darle las gracias. Nos sentimos obligados a hacerlo por cortesía a la persona. ¿Qué pasa cuando le detienen la puerta y usted está deteniendo la puerta y viene alguien caminando? Y usted ahí parado esperándolo. Hay que abrir su propia puerta. Pero no, nos sentimos obligados a adelantarnos porque alguien nos está haciendo el favor de detenernos la puerta. Cristo murió por nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros. Y Pablo dice, me siento obligado a yo entregar mi vida por Él. A través de camino de ladrones, a través de camino de malos hermanos, a través de hambre, a través de desnudez. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí en la cruz. Hermanos, si usted tiene el deseo y usted sabe que Dios le va a dar la capacidad, pero está buscando la motivación, deje que el amor de Cristo que Él demostró hacia usted sea la motivación para dar su vida por Él. Tenemos el temor del Señor, tenemos el amor de Jesús. Ahora mire conmigo el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿está buscando una motivación para servir a Dios? Aquí está. El hecho de que Jesucristo nos ha hecho una nueva criatura. El hecho de que Jesucristo, a través de morir por nosotros, nos ha dado una nueva oportunidad. El hecho, hermano, de que las cosas viejas pasaron. Gracias a Dios tuve el privilegio de llegar a la iglesia a la edad de 14 años. Gracias a Dios por ello, no se puede decir me metí al mundo, ¿verdad? Como algunos lo hicieron. Y yo le digo a los jóvenes que la mayoría de nuestra clase está en la iglesia desde la guardería, no todos, pero la mayoría. Les digo, es un privilegio que ustedes tienen, que la mayoría de sus papás que están en ese cuarto hubieran querido tener. Y lamentablemente por la falta de conocimiento, la falta de que no habían quien les predique o de que no habían recibido el mensaje, cometieron errores, lamentablemente. Y por eso les digo, sus papás no son perfectos. Ellos, ¿verdad? Están tratando de empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos, pero el hecho de que Dios le ha dado una nueva vida, el hecho de que Dios haya perdonado y olvidado las cosas viejas, eso debería motivarnos a seguirle a Él. Eso debería de animarnos a entregar nuestra vida hacia Él. Hermanos, cuando cometemos errores o hacemos algo incorrecto, uno piensa, si solamente tuviera otra oportunidad, si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo o hacerlo diferente o no hacerlo, no lo haría. Hermanos, esa oportunidad la tenemos en Jesús. Y eso debería de ser la motivación para nosotros servirle. El hecho de que la vida vieja ya me la perdonó y ya la ha olvidado y ahora me dice, Jorge, aquí estamos tú y yo, vamos a empezar de nuevo, yo te perdono para que tú puedas seguir adelante y hacer mi voluntad. De aquí en adelante ya lo pasado pasó. Yo te lo he perdonado, pero ahora de aquí en adelante vamos a hacer las cosas diferentes. Y seguimos con lo mismo. Hermanos, eso debería de ser causa de motivarnos. El temor del Señor, el amor de Jesús, la nueva vida en Cristo. Número 4, el versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted a lo mejor pensará, no, pues hermano Jorge, es que yo no tengo ministerio en la iglesia. Yo no soy maestro, yo no soy ujier, yo no canto, yo no predico, no hago la limpieza, yo no trabajo en la guardería. Es que yo no tengo ministerio, hermano. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos ha reconciliado con Dios y nos dio el ministerio. Nos dio un ministerio a cada uno de nosotros. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Hermanos, si usted piensa que usted no tiene ministerio, está equivocado.
usted sí tiene por lo menos, un ministerio. Ese no se lo dio el pastor, ese no se lo estoy asignando yo ahorita mismo. Yo no le estoy diciendo, hermano, este es un ministerio. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos ha llamado a ese ministerio. El momento que nosotros le recibimos y que reconciliamos nuestra vida con Dios, se nos da ahora a nosotros ese ministerio, ese llamado de la reconciliación, para que nosotros, a través de la voluntad de Dios y a través de la obediencia de Dios, podamos traer reconciliación del mundo con Dios. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro llamado. Así es como nosotros engrandecemos el reino de Dios, reconciliando a las personas con Dios. Y el hecho de que tenemos ese llamado, el hecho de que se nos ha dado ese ministerio, debería de ser motivación para servir a Dios. Tenemos el temor del Señor, el amor de Jesús, la nueva vida en Cristo, el llamamiento de Dios en el ministerio de la reconciliación. Y número 5, en el versículo 19. Acabamos de leer 18, el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A qué se refiere? Mire conmigo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 4. Primera de Tesalonicenses, disculpen, yo estoy en Corintios, por eso dije, ese no es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 4, nos dice así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos que el Evangelio, perdón, es el versículo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase que el Evangelio, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra de la reconciliación? Es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, hermanos, es esa palabra de reconciliación que se nos ha confiado a nosotros. Dice la palabra de Dios que aún las piedras pueden hablar. Dios puede mandar los ángeles a compartir, pero no.
se nos ha confiado la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio, a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con él? Lamentablemente, la mayoría de los cristianos tenemos el Evangelio y lo llevamos con nosotros. Pero la idea es de que usemos esa palabra, ese Evangelio, para cumplir el llamado que se nos ha dado de reconciliar al mundo con Dios a través de la reconciliación. Pero no lo hacemos. Hermano, si yo le dijera, hermano, tengo este sobre con $1,000 y quiero que me lo cuide, no me lo pierda, que no lo deje por algún lado y mañana me lo entrega. Y si me lo entrega, le voy a recompensar. ¿Qué haría con ese sobre? Espero que no se lo gaste. Lo guardaría, lo cuidaría. El hermano Jorge me pidió que se lo cuide. El hermano Jorge me lo encargó. El hermano Jorge me pidió que se lo cuide y que él mañana me iba a recompensar. Regresa mañana, me entrega el sobre y recibe su recompensa. Pero el hecho de que le pedí que me lo cuide, usted toma consideración de eso. Dios dice que nos encargó la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio. Pero ¿qué estamos haciendo con él? No lo estamos dando, no lo estamos predicando. Hermanos, pero el hecho de que se nos ha confiado el Evangelio, que es lo que puede transformar vidas, es algo que no deberíamos de tomar a la ligera. Hermanos, encontramos 5 razones de por qué aquí el apóstol Pablo pudo servir a Dios a través de las circunstancias, cuando la mayoría de nosotros hubiéramos tirado la toalla. Que las 5 otra vez: el temor del Señor, el amor de Jesús, la nueva vida en Cristo, el llamamiento de Dios y el hecho de que se nos encargó el Evangelio. Son 5 motivos que podríamos usar para motivarnos a servir a Dios. Con el primero debería de ser suficiente, pero lamentable a veces no lo es. Hermanos, déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que le motiva a servir a Dios? ¿O por qué es que tiene esa falta de motivación de servir a Dios? No levante la mano, pero ¿cuántos confiadamente podrían levantar su mano y decir: yo sirvo a Dios? Pero que no me miren los hermanos, porque hermano, servir a Dios, ¿cómo? No, hermanos, si no podemos levantar la mano confiadamente es porque nos falta algo. Y porque usted y yo sabemos que no estamos sirviendo a Dios como deberíamos de hacerlo. Y por eso batallaríamos a levantar la mano. Porque sabemos que nos falta algo. Nos falta esa motivación. Interesante, vemos que no
las motivaciones que él tenía no era de que los hombres lo miraran. En el versículo o dice lamentablemente no era eso lo que le motivaba. Lamentable, a veces eso es lo que nos motiva a nosotros, que los hombres nos miren, que estemos sirviendo a Dios. El problema con eso es de que cuando los hombres no nos están mirando, no le estamos sirviendo, no le estamos obedeciendo. Hermanos, si la única motivación que tenemos para servir a Dios es de que los hombres me miren, eso no va a durar, hermano. Eso no va a durar. Eso eventualmente va a desaparecer. Y en sí eso no debería de ser lo que nos motiva para servir a Dios. Lo que leímos en esta mañana, esos deberían o podrían ser los motivos que nosotros usamos para animarnos o llevarnos a servir a Dios. Hermano, use todos o escoja uno. Pablo nos dio 5, pero con cualquiera de ellos uno es suficiente. Si es que lo queremos tomar en serio. Pero muchas de las veces no lo tomamos en serio. Hermanos, Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Al recibirle a Él como nuestro Salvador, pone ese deseo en nosotros. Al venir a Él, Él nos capacita para hacer lo que Él quiere que hagamos. Lo tercero lo ponemos nosotros, la motivación. Pero esa motivación requiere que me levante de mi asiento a servir. Yo no se lo puedo dar, hermano. Aquí el pastor no dejó motivación por aquí. A ver, no, aquí no dejó motivación. Motivación, no hay pastillas que le podemos dar. Mire, hermano, tenga 2 dosis de motivación para que sirva a Dios. Eso no nos los pueden dar. Y puede ser que alguien nos pueda motivar a empezar, así como empezamos en el gimnasio, ¿verdad? Pero no va a durar todo el año, al menos de que sea una decisión interna que uno hace para llevar esa meta a culminación, a acabar esa meta. Es una carrera, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es una carrera. Si la carrera es de 1 milla y usted le echa ganas a media milla y después empieza a caminar, no va a ganar. El que va a ganar es ¿quién? El que le echa ganas toda la milla, a todo lo que puede. O si se da por vencido a medio camino. No, pues es que yo le di muy fuerte por media milla. Sí, pero no acabaste. Se te acabó la motivación. Te distraíste. Hermanos, y ese es el riesgo que corremos todos. Número 1, no iniciamos por falta de motivación o a medio camino perdemos la motivación. El propósito en sí de esta mañana es para retarlos. Déjenme decirlo de otra manera, retarnos a nosotros. Y no es de que yo lo esté retando, pero de usted retarse a usted mismo. Así como se hace para perder peso, así como hace para comprar cierta cosa, así como lo hacemos en deportes, así como lo hacemos en cualquier otra área de nuestra vida, hermano. Pero cuando vienen las cosas de Dios, no, es muy difícil. No, yo no voy a hacer eso.
Nos sacrificamos para otras cosas, pero para servir a Dios no. Otra vez, la idea es de que retarnos a nosotros mismos, a motivarnos, ya sea a través de una de estas o todas, o si no, de otra motivación en la palabra de Dios para servir a Dios y luego llevarlo a cabo. Y si dices que hermano Jorge, pues no hay donde servir, hay muchas áreas donde servir. Hay muchas áreas donde servir. El hecho es de que usted tenga la motivación para hacerlo. ¿Verdad? Qué tremendo sería, ¿verdad? Cuando regrese nuestro pastor, que pueda encontrar a hermanos, hermanas, jóvenes dispuestos, motivados a servir a Dios. Y eso viene de nosotros. Yo usualmente reto a los jóvenes y cuando hablamos, ya para terminar, hablamos de obediencia, hablamos de no responder en enojo. Y les digo, jóvenes, esta semana quiero que traten algo. Cuando sus padres les digan, les pidan hacer algo, no respondan en enojo. Don't respond in anger. Porque muchas de las veces eso nos lleva a problemas. Que respondemos en enojo. Digo, mejor no respondan y digan, sí mamá, sí papá. A ver si hay una diferencia en tu relación con tus papás. Trátalo, a ver si hace la diferencia. Trata de obedecer. Y a veces regresan, oh sí lo traté y esto y lo otro, y a veces me cuentan lo que sucedió, ¿verdad? Porque lo trataron o no lo trataron. Y ahorita estamos lidiando con el problema o la idea de la depresión y ansiedad. Y una de las cosas que vimos en lo de la depresión y ansiedad es de que en la depresión hay falta de motivación. Y al estar estudiando y considerando las dos cosas, me hice esa pregunta. Pablo nos da 5 muy buenas razones de nosotros estar motivados y obligados a servir a Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Será que estamos lidiando con depresión en nuestra vida espiritual? Y por eso no hay motivación en nosotros para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y si es eso, hermanos, tenemos que lidiar con eso primero. Y nos tenemos que hacer la pregunta, pues, yo quiero servir a Dios, yo sé que Dios me va a capacitar, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me impide de servir a Dios? Pueden ser sentimientos de depresión, de ansiedad, en inglés es inner hurts, de dolores o de heridas internas que alguien nos causó o que causamos en nosotros mismos o que se las atribuyamos a Dios, que Dios no la causó y por eso no le servimos. Y hermanos, tendríamos que lidiar con esas cosas primero, porque las razones son muy buenas, pero si estas razones no son suficientes para nosotros, puede ser que hay algo más allá, heridas internas con las cuales no hemos resolvido en nuestras vidas y por eso no le servimos a Dios. Y Dios nos libre de eso, hermanos, porque eso nos puede llevar a una vida de ir a la iglesia por mucho tiempo
y hacer bien poquito para Dios. Y el día de que usted se encuentre en la presencia de Dios a dar cuentas por lo bueno y lo malo y recibir su recompensa, va a decir, no más, no más. Es todo lo que hiciste. Pero yo estuve 40 años en la iglesia. Sí, pero no más eso. Porque no hiciste lo que se te mandó a hacer. Y la pérdida la llevo yo. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este día de vida que tú nos has dado, Padre, este privilegio que tenemos de poder estar reunidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las 5 razones que hemos visto en esta mañana, Padre, que se nos fueron dadas por un hombre que sirvió a Dios, un siervo de Dios que dedicó su vida, que se puso en peligro, que pasó por hambres, fue apedreado por el hecho de servirte a ti con su vida. Y Padre, lamentablemente, muchos de nosotros con bien poco tiramos la toalla. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a considerar lo que hemos estudiado en esta mañana. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a valorar lo que tú has hecho por nosotros y con nosotros. Padre, y que usemos eso como motivación para obedecerte y para servirte. Y Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por cada uno de nosotros. Padre, que así como nos retamos a otras cosas que en realidad, Padre, no son importantes, pero así como nos retamos para esas cosas, Padre, que nos retemos a servirte a ti y que busquemos esa motivación para dedicar nuestra vida a ti. Y Padre, y que eso no sea que los hombres nos miren, sino Padre, más que todo que te podamos agradar en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú los bendigas, que tú bendigas el resto de este día y que tú nos ayudes a reunirnos una vez más en esta tarde. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.